de lo que terminó ocurriendo tipo 11:20 de la noche, pero sí tratamos de hacer un orden de todo lo que ocurrió ayer, comenzando con lo más importante. Y lo más importante es que tras 12 horas de debate y gracias al voto de la presidenta del Senado, Victoria Villarroel, el gobierno consiguió otra media sanción, porque no es la primera, ya hubo otra media sanción de la ley base, que deberá volver, para su aprobación a la Cámara de Diputados. Esta es un poquito la génesis de todo esto. Las negociaciones para lograr este paso importante para el gobierno ya llevan en la práctica 6 meses, porque desde el mismo momento en que se conoció el ambicioso proyecto que se parecía a una reforma constitucional con 664 artículos y varios anexos. Aquel proyecto de ley fue enviado al Congreso, luego la emisión de un decreto de necesidad de urgencia, entre paréntesis que todavía está pendiente, para sancionar o reformar sectores que no son facultad del Poder Ejecutivo, ya que la Constitución establece claramente que solo el legislativo puede sancionar impuestos, reformas electorales y del Código Penal. Hace un mes y medio la Cámara de Diputados dio media sanción a un proyecto de ley ómnibus que tenía solo 232 artículos, un tercio de los 664 artículos originales de aquella ley original y desdoblado con otra ley, el paquete fiscal. O sea, repasemos, children's, repasemos. Esto empezó con 664 artículos. De la Cámara de Diputados se aprobaron 232. Después vino a la de senadores y ahora quedan 136 artículos, que es lo que se aprobó anoche, y 19 transitorios, o sea, en menos de la cuarta parte, distribuido en 9 títulos. Algo que llamó la atención en todo este periodo a todos es que muchos diputados, no senadores, la noche fue el Senado, que habían aprobado hace un mes y medio la ley, ni siquiera la habían leído porque no sabían explicar muy bien qué es lo que habían votado. Las negociaciones siguieron con concesiones importantes, canje de votos por nombramientos, desembolsos parciales de fondos discrecionales para obras públicas a gobernadores vacilantes. Desde Mañana Express no estamos en condiciones de analizar punto por punto lo aprobado. Sí que lamentablemente se otorgaron a Javier Milei facultades delegadas en 4 rubros importantes. ¿Qué pasaba mientras tanto en la calle? En la calle, según el título principal del diario El País de hoy, bombas incendiarias, gas pimienta y piedra, graves incidentes en protesta contra la ley de desguace del Estado de Milei. Escriben más claro los periodistas extranjeros cuando sintetizan contenidos. El presidente argentino acusa a los protagonistas de los disturbios de ser terroristas que intentaron perpetrar un golpe de Estado. El Senado mantenía el debate pese a la violencia en las calles. Argentina tiene una larga tradición de resistencia en las calles a las leyes más polémicas y el proyecto que le otorga herramientas al ultra Javier Milei para desguazar el Estado no ha sido una excepción. La patria no se vende, la patria se defiende, cantaban miles de personas concentradas ayer frente al Congreso argentino, según relataba el diario español El País. El gobierno ultraderechista había diseñado un gran operativo de seguridad para impedir que los opositores cortasen el tránsito de las avenidas que rodean al edificio legislativo. La plaza se llenó de gente, mientras los senadores se pudieron sentar a deliberar gracias al quórum que le dio el legislador radical Martín Lustó. Así estaba la plaza cuando comenzaba el debate. El clima de tensión era alto desde la mañana, pero en el correr de las horas parecía que las fuerzas de seguridad buscaban el enfrentamiento, mientras la columna brava de los camioneros dejaba de avanzar porque sospechaba que estaban frente a una maniobra política para presentarlos en vivo y por televisión como los agresores. Sí, cuando el gobierno advirtió que los camioneros no aceptaban el convite a la pelea y se quedaban 1,5 cuadras de la plaza, porque se daban cuenta que lo que estaba pasando los querían mostrar, la estrategia del gobierno se empezó a entrever porque mientras en la plaza de los 2 congresos estaba colmada de gente, las fuerzas de seguridad trataban de frenar o de dividir a las nuevas columnas que llegaban, en especial la de los camioneros. La violencia explotó cuando un policía federal roció con gas pimienta el rostro a un grupo de diputados del peronismo que conversaba sin siquiera levantar la voz con quienes suponía estaban al frente del operativo. La actitud policial quedó plasmada en las cámaras de televisión y ahí comenzó el desmadre. Sí, ahí se ve que hay 4 legisladores nacionales del peronismo que
el que hablaba con el miembro de la Cámara de Seguridad incluso estaba con las manos en el bolsillo y en campera. Hasta que aparecieron unos muchachos con unos aerosoles de medio litro de gas pimienta y le rociaron la cara. Que es una cosa que no sé si está permitida por las leyes. Bueno, supongo que en Israel debe estar permitido esto, solamente. Bueno, un sindicalista se dirigió a los compañeros, megáfono en mano, para pedirle que no se dejen amedrentar a lo que consideró una nueva provocación del gobierno y de la ministra de Seguridad. Una ley antipopular no puede pasar si no es con represión, destacó mientras arengaba a los presentes para que permaneciesen en una plaza caldeada, pero sin disturbios. La situación empeoró con rapidez. Alrededor de las 4 de la tarde, varios manifestantes lanzaron piedras y cócteles Molotov contra las fuerzas de seguridad y derribaron las vallas que impedían acceder a la calle frente al Congreso. Los antidisturbios usaron primero tanquetas lanzaagua y después avanzaron en bloque para desalojar a los opositores con gases lacrimógenos y balas de goma. El aire se volvió irrespirable en varias cuadras, se multiplicaron los episodios violentos. Algunos manifestantes quemaron contenedores, papeleras, incluso 2 automóviles. Contra uno de ellos llamó la atención que las fuerzas de seguridad no acudieron a sofocar estos incendios que permitieron al gobierno mostrar solo la violencia de los manifestantes. Por la noche, la protesta se trasladó a las calles del centro de Buenos Aires y a muchos hogares argentinos. Vecinos disconformes con el gobierno salieron a puertas y balcones para golpear cacerolas y otros objetos metálicos en protesta por la ley y por la represión policial. La ley con media sanción ahora va a viajar a la Cámara de Diputados, donde se estima que el gobierno ostenta una situación más cómoda para lograr su aprobación. El gobierno lo celebra como un triunfo. El senador que dio quórum para que todo esto ocurra, el radical Martín Lustó, no pudo conseguir el protagonismo que proponía y pasó como un gris y purísimo demócrata argentino que no sirve para nada, porque hizo muy largas alocuciones, todas las que pudo, pero creo que en el grueso de la gente pasó inadvertido. Y en el balance histórico, no. Lo único positivo de todo esto es que ahora Javier Milei no tendrá excusas y deberá hacerse cargo de futuros fracasos. Mientras, el Banco Mundial empeoraba su pronóstico para Argentina. Prevé una caída del 3,5% del PBI para este año. El año pasado pronosticaba un crecimiento del 2,8%. El uso de la capacidad instalada de la industria argentina, mientras tanto, ayer se conocía, según datos del INDEC, que en abril era del solo el 56,6%. Se trató del peor abril desde 2020, cuando la economía estaba totalmente paralizada por la pandemia y el COVID que recién asomaba. Porque esta es la otra parte de la realidad. ¿Ok? Las cosas son como son y así se diluyen. Yo creo que la impresión es que si el país ya venía partido, ahora quedó totalmente partido en dos.